Bienvenidos a una emisión más de Los Aromas del Café. Yo soy Paola Licea y el día de hoy les tengo una sorpresa a todos mis suscriptores y a todas las personas que me hacen favor de escucharme. Pero antes de decirles qué les parece si van y se preparan esa taza de café que ya es costumbre entre nosotros y yo los espero aquí para poder continuar con la conversación que tenemos el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de la relación que existe entre la literatura y la psicología. Y para eso tenemos un invitado de lujo. Quiero presentarles al licenciado Armando Licea, que es psicólogo y además tengo la fortuna de decirme su hermana. El licenciado nos va a estar apoyando con esta parte que vamos a tocar acerca del duelo, qué es el duelo y en específico qué es un duelo patológico. Armando, buenas tardes. Qué bueno que te tenemos aquí de invitado. ¿Quieres saludar a nuestra audiencia? Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que esta charla sea muy productiva y sobre todo se sientan satisfechos, ¿no? Con el producto. Hola, Paula. Bueno, pues yo creo que podemos entrar de lleno al tema. Como cada episodio vamos a iniciar contestando esta pregunta inicial. Esta pregunta ahora yo se la voy a dirigir a nuestro invitado y es, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo y cómo se diferencia del duelo patológico? Bueno, el duelo es un proceso psicológico en el cual se está aceptando una pérdida. La mayor parte de la gente considera que el duelo solamente ante la muerte, pero no necesariamente tiene que ver con que alguien muera, ¿no? Puede ser que pierdas tu empleo, puede ser que pierdas un objeto preciado, un concurso. Entonces, para las personas, el tener que separarse de un objeto que tiene una carga afectiva y emocional alta suele ser algo que podríamos considerar traumático, ¿no? En el estricto sentido de la palabra, o sea, que es un golpe que afecta a todas las áreas de esta persona, ¿no? Afecta el trabajo, afecta las relaciones, afecta, si está estudiando, obviamente, el estudio. Entonces, es algo que no podemos decir que te puede salvar, ¿no? No podemos decir que tuviste la pérdida sin duelo. La cosa aquí es que el duelo se vive de una manera muy diferente. Aunque existe un proceso del duelo, no se puede decir que es como tal un proceso que todos llevamos a cabo en el mismo orden. Más que proceso, muchos hablan del ciclo del duelo, porque muchas veces sales de una etapa para entrar en otra. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el duelo patológico? Generalmente esperaríamos que después de cierta cantidad de tiempo, cierta duración, uno empezara a hacerse a la idea de esa pérdida, o sea, empezar a aceptar que ese objeto, trabajo, persona ya no están. Y cuando hay una complicación, cuando este sentimiento de pérdida no se va, puede o que va empeorando, que incluso algunas personas empiezan a manifestar alucinaciones, desesperanza, depresión, pensamientos obsesivos, es cuando estamos hablando ya de un duelo patológico estrictamente. Así sería la diferencia. Entonces, depende mucho, obviamente, de los mecanismos de defensa que tenga cada persona. No hablando de algo freudiano, ¿no? Estamos hablando literalmente de los recursos que tiene alguien para enfrentar esto, del tipo de pérdida que tuvo. No es lo mismo perder un objeto, aunque sea muy querido, a perder una persona, e incluso dentro de la muerte. No es lo mismo que una persona muera por una enfermedad después de que lleva un tiempo luchando contra esta enfermedad, a que muera repentinamente, por ejemplo, en un accidente. Entonces se toma en consideración esas variables para saber o para hacerse la idea
de qué, cuánto tiempo, ¿no? Debería de ser lo normal, entre comillas, para que se empiece a hacer a la idea. Entonces, es un tema bastante complicado porque depende mucho de las características personales y de la naturaleza propia de la pérdida. Y en este sentido, pensando un poco en la situación que vivimos hoy, incluso en esta llamada nueva normalidad, yo me atrevería a pensar que hay una pérdida de la vieja normalidad, de la normalidad que todos conocíamos. ¿Tú crees que exista un proceso de duelo colectivo en el que todos estamos de alguna manera viviendo lo mismo y al mismo tiempo lo estamos viviendo de diferente manera? Sí, no, o sea, realmente no podría hablar de un duelo colectivo porque es algo muy, muy personal, ¿no? Eh, Pensemos en algo como la figura paterna y la figura materna. Aquí sí entrando un poco a un terreno freudiano, decía, bueno, nos explica la teoría, ¿no? Que incluso en una familia donde hay tres hijos, cada hijo tiene un padre y una madre diferente, ¿no? Y no concuerda con el otro. El duelo sería algo así. Que todos estamos en duelo, claro. Que hay una vieja y una nueva normalidad, ahí también estoy en contra de eso porque, o de ese término, ¿no? De la nueva normalidad, porque justamente es como darle a tole con el dedo a las personas. Es como una forma de decirles muy sutilmente que se vayan acostumbrando a esto. Decir que va a venir la nueva normalidad es una forma de anticiparle a la gente que su estilo de vida ya se fue. La normalidad es como el sistema, ¿no? Es algo contra lo que muchas personas quieren derrocar, pero que es algo inamovible. Porque al fin y al cabo, la normalidad es aquello que se vuelve hábito, que es constante. Entonces, claramente estamos en un cambio de paradigma de cómo debemos de vivir, cómo debemos de relacionarnos, incluso cómo debemos de trabajar y estudiar. Y eso está entrando en conflicto porque mucha gente no se imaginaba así, ¿no? No se imaginaba que iba a ser prisionera en su propia casa, incluso en su propio cuerpo. Yo creo que tú dices algo que me parece muy interesante y que puede dar pie a que comencemos o que entremos un poquito en esta novela que vamos a presentar el día de hoy. Y es esta parte en la que dices que cada persona se va a adaptar al sistema, ¿no? Es decir, vamos a volver regular el uso del cubrebocas, eh, vamos a tratar de controlar más cada vez estos impulsos de tocarnos, de saludarnos, de abrazarnos, de besarnos. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que simplemente como seres humanos vamos a instituir una nueva normatividad, tanto en el ámbito emocional como en el ámbito social, y que estas normatividades pueden ser eh, una forma de adaptación, ese duelo que vivimos, esta depresión que yo sé que muchos están viviendo, esta ansiedad, puede ser también una forma de adaptarnos a esta nueva situación que estamos viviendo. La ansiedad es una manifestación de que estamos en este proceso de asimilación. Yo no diría que todavía de adaptación. Adaptación es cuando tú ya te estás volviendo funcional. Y no sé si todavía estamos en el plano de lo funcional. La evidencia, los números en contagios, los números en pérdidas económicas, nos dicen todo lo contrario. No estamos adaptados. Si la gente ya se hubiera adaptado lo más mínimo a esto, por lo menos ya se hubieran estabilizado la tasa de contagio y estarían buscando nuevas alternativas económicas, de incluso de convivencia. Pero la gente todavía no lo cree. De por sí, aquí en México tenemos una tradición de pensamiento mágico, ¿no? Muy arraigada, donde nada es, o sea, nada de lo real es real, ¿no? Todo debe de ser una mentira, todo debe ser una conspiración, todo debe ser un mal chiste. Y bueno, el mal chiste se cuenta solo. El mal chiste es que la misma incredulidad de la gente es la que le está llevando a justamente no aceptar esta realidad. Entonces, la depresión y la ansiedad es este conflicto que tienen entre justamente
fantasear con algo y que al salir no se encuentren con eso que están fantaseando, pero al mismo tiempo no lo quieren aceptar. No podría decir que es un proceso de adaptación, te digo, apenas estamos en la asimilación de la idea de que aquello que nosotros conocimos, aquel que era nuestro estilo de vida, ya no va a estar presente. Y las personas tienen un gran problema con eso. Las personas no están dispuestas al cambio, ¿no? Y tú te das cuenta en qué aspecto, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, de que la gente no le gustaba hacer ejercicio y ahora quiere salir a hacer ejercicio. O sea, ya no encuentra un motivo por el cual salir y tratar de respirar, ¿no? Por así decirlo. Tratar de escaparse un rato de todo esto que lo está absorbiendo. Entonces, están cayendo definitivamente, o tal vez estamos cayendo en una gran negación de las cosas. Yo no diría entonces que estamos en ese proceso de adaptación, diría que apenas estaríamos aceptando la idea, ¿no? Tal vez si tuviéramos que ponerlo en las etapas del duelo, diría que estamos en la negación. Ya muchos pasamos por la parte de la ira, o sea, de enojarnos, de pelear, ¿no? Ahora estamos negando, o sea, ¿qué está pasando? Como les decía, no podría decir que es un proceso porque tú digas, pues ya salí de la ira, voy a entrar a la negación y luego voy a entrar a la negociación, ¿no? El problema con el duelo es que tú puedes llegar a la ira y regresar a la negación, y luego de la negación a la ira, y luego llegar a la negociación y luego regresarte. Y es lo que estamos viendo. O sea, hay personas que ya están en la depresión, hay personas que ya están, que ya a lo mejor ya están llegando a la aceptación, pero puede que incluso cuando estén en el proceso de aceptación regresen a ese punto de enojo. Y tú lo ves, familias peleándose, personas buscando todavía formas de conspiración, ¿no? O sea, ya vieron lo del líquido de las rodillas, ya vieron lo de las antenas 5G, o sea, todo eso son formas de engañarse, ¿no? Entonces, tanto así como una adaptación, yo diría que no. Todavía estamos en proceso de asimilar la idea de que aquello que conocíamos ya no va a ser así. Todavía existe la leve esperanza de que cuando digan ya se acabó esto, así mágicamente, la gente va a salir y va a poder ir a abrazar a sus amigos. Pero la pregunta aquí es, ¿vas a ser capaz de engañarte lo suficiente como para llegar y abrazar a alguien y no tener la duda de que te podría pasar algo? Ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Si la gente estuviera ya aceptando la realidad, sabría que nadie va a poder llegar a hacer eso con confianza como lo hubieras hecho hace unos meses. Ese es mi punto. Bueno, sí, sin duda alguna, este es un tema que tiene muchísimos aristas. Y yo quisiera abordarlo a través de una novela de un autor que a mí me gusta mucho, que es Fernando Vallejo. La novela se llama El Desbarrancadero, en donde les voy a platicar un poquito acerca de qué trata. Él llega a Colombia a cuidar a su hermano, que ya está en la etapa terminal de SIDA, VIH-SIDA. Y entonces, algo que me gusta mucho, o algo que me gustaría comentar aquí acerca de esta relación que existe entre psicología y literatura, es cómo él concibe un mundo diferente, una forma diferente, es decir, se adapta a través de su duelo. De acuerdo a lo que nos comentas, Armando, él vive un duelo patológico, es decir, es como si él nunca no, nunca hubiera podido salir de ese duelo, ¿no? Yo me imaginaría desde la primera pérdida, ¿no? Porque en la novela hablan de la pérdida de su padre, de cómo su patria le duele tanto, ¿no? Haber perdido esa patria de su infancia, de sus recuerdos. Y ahora con esta nueva pérdida, la pérdida de su hermano, es como si este duelo patológico hubiera llegado para instalarse en él, pero aún así, a pesar de todo, en él continúa el esfuerzo de seguir en vida, ¿no? Desde el momento en el que él en alguna parte de la novela dice,
Colombia es un país con mucha suerte porque tiene un escritor que escribe estando muerto. Bueno, no recuerdo qué escritor lo dijo, honestamente, pero decía que si tú quieres olvidar a una mujer, la conviertas en literatura. Entonces, otra vez yendo hacia el campo de lo psicoanalítico, ¿no? Hablando del proceso de sublimación, es cierto, probablemente este escritor no ha superado la muerte de nadie, de su hermano, de su papá, pero busca hacerlo a través de la literatura. A través de la literatura trata de sublimar este tipo de sentimientos, de emociones que le causa, porque de otra manera no tiene los recursos para enfrentar. Piensa un poco, ¿no? ¿Por qué una persona querría pasar su vida escribiendo historias? O sea, gran parte de lo que hace un escritor es eso, ¿no? Inventarse mundos en los cuales, de una forma a veces totalmente consciente, o sea, tienen la intención de expresar algo, y a veces de una forma bastante inconsciente. Tratan de plasmar eso que les ha hecho, eh, pues que ha marcado sus vidas. ¿Por qué es un duelo patológico? Porque al fin y al cabo, él sigue buscando un mundo alternativo en el cual tal vez su hermano no muera, ¿no? Donde a lo mejor pudo haber sido o pudo haber existido una mejor forma de enfrentar la situación. Pero hasta donde yo entiendo, con esta novela, de todas maneras el hermano muere. Y eso le ayuda a él a aceptar esa muerte, ¿no? Que hubiera sido totalmente patológico, que a lo mejor muy al estilo de Tarantino, él invente un final alterno donde descubran una cura para el VIH, SIDA y el hermano sobreviva, como lo que hace Tarantino en muchas de sus películas, ¿no? Mata a Hitler, mata a la pandilla de Manson, mata a los racistas, ¿no? De la guerra, de, sí, la guerra civil norteamericana, pero no lo hace. Al fin y al cabo, a pesar de todo su esfuerzo, a pesar de todo su dolor, su sufrimiento, incluso, incluso en su fantasía, él termina matando a su hermano. O sea, no que él lo asesine, ¿no? Sino que ni siquiera hay cabida ahí para dejarlo pasar, ¿no? Y creo que en gran parte a eso refiere su frase, ¿no? Un escritor que continúa su trabajo estando muerto, porque él ya no encuentra ese consuelo. ¿Por qué no lo encuentra? Porque a pesar de todo, no se permite engañarse, aunque le gustaría. Ok, a mí me parece muy interesante esta en la que él enfrenta el duelo, en la que él enfrenta la pérdida y esto me lleva a dos puntos importantes de la novela. La primera, la figura de la muerte, ¿no? Él habla acerca de la muerte como un ser que existe, que está ahí, al que él puede ver, con el que él habla, que a veces ama, que a veces odia, con el que a veces se pelea, que a veces es su cómplice. ¿Tú crees que esta forma en la que él trata de expresar aquí esta relación con la muerte, de alguna manera es la forma en la que él puede, eh, pues, aceptarla, puede superarla y también aceptar que es parte de la vida misma? Y la otra pregunta va encaminada a la forma en la que él pierde y no pierde a su hermano. ¿Tú crees que los recuerdos, vivir en los recuerdos que generalmente está asociado a una práctica que no debería de hacerse porque siempre te dicen vive el presente y demás, pero esta parte en la que él recurre a sus recuerdos para estar con su papá, para estar con su hermano, para estar con su abuela y con los seres queridos, es también una forma de adaptación, es una forma de poder continuar en vida
y de alguna manera también no en tan vida, porque en realidad esas personas pues ya están muertas. Creo que él sí está lidiando con la muerte. O sea, escribir que su hermano se muere es una forma de resignación, ¿no? Y podríamos interpretar a la resignación como una forma de aceptación. Obviamente con unos tintes más melancólicos, pero al fin y al cabo estás aceptando pues que esa persona ya no está, ni en lo real ni en lo fantasioso. Con respecto a que vivir a través del recuerdo, mi pregunta aquí sería, ¿quién no lo hace? Somos lo que hemos hecho. Él lo único que hace es tratar de sacar un poco más de tiempo aquí, ¿no? Tal vez le gustaría estar muerto, tal vez le gustaría encontrarse con ellos, pero al fin y al cabo, por naturaleza propia, por instinto, buscamos algo que nos aferre a la vida. Y curiosamente para él ha encontrado una razón para aferrarse a la vida a través de la muerte de ellos. El poder revivir, recordarlos, es lo que le da fuerza para estar aquí. No hay nada malo en recordar, siempre y cuando estemos bien conscientes de qué es eso, que es un recuerdo. No es algo que está pasando, no es algo que va a regresar. Y esa es la diferencia muchas veces entre la gente que recuerda melancólicamente, o sea, ya en una forma de enajenarse de la realidad, y aquellas personas que recuerdan, y aún en ese sentido de nostalgia, son capaces de hacerle frente al recuerdo. Entonces, incluso los recuerdos tienen su naturaleza y su función. Si tú cuando recuerdas sufres o evitas recordar como un sueño, ¿no? O sea, que dicen, no recuerdo que soñé, pero me angustió, así son esos recuerdos, ¿no? No lo hables, no lo digas, no lo menciones, porque pues está mejor así, si no lo digo no existe. Pero si tú recuerdas y aún en la nostalgia encuentras algo de paz en ese recuerdo, no creo que haya nada malo, porque creo que en gran parte el ser humano está constituido de eso, de recuerdos. Entonces, para algunos expertos, regresando al tema del duelo, no hay como una superación de la pérdida, sino una aceptación de la misma. Parte del duelo es que siempre va a quedar ahí un remanente, o sea, nadie se cura del duelo, y es lo que la gente debe aceptar, ¿no? O sea, no olvidas a alguien, no olvidas a tu ex, no, no recuperas el objeto perdido, no se te olvida el objeto perdido, no superas la muerte de un ser querido. Aprendes a vivir con esa parte del dolor, porque adivina qué, el dolor se normaliza, se vuelve parte de uno, y cuando es lo suficientemente constante, pues dejas de sentirlo. Pero una cosa es dejar de sentir el dolor y otra muy diferente, que ya no haya dolor. Totalmente, yo creo que es algo que como mexicanos, yo me atrevería a decir que incluso como latinos, tenemos el pensar que mientras nosotros recordemos a nuestra gente, a nuestros seres amados que ya no están aquí, es una forma de darles vida también, ¿no? Y en ese mismo sentido, el día que uno se muere, pues entonces ellos sí se mueren por nosotros. Creo que este es un poco de la idea de Vallejo cuando decide, por ejemplo, no quitarse la vida como muchos seres en este mundo que no pueden con este duelo y entonces finalmente terminan quitándose la vida. Yo creo que la idea de él es, en el momento en el que yo me muera, entonces los míos se mueren también. Mi papá también se muere, mi hermano también se muere,
mi patria también se muere, ¿no? Mientras yo esté vivo, como sea, ellos van a estar aquí, ¿no? Qué bonita idea. Me gusta esta forma en la que nosotros podemos ver incluso esta clase de pérdidas. Y en lo que comentas acerca de los recuerdos, de esta parte que no se va, me recordaste mucho esta película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? De cómo al tratar de eliminar por completo este dolor, este recuerdo, resulta que simplemente es todavía más perjuicioso para ellos, ¿no? Claro, porque justamente al tratar de olvidar a Clementine, él hace lo que debía haber hecho desde un principio, que fue haber encarado al dolor. En su afán de olvidarla, él termina superando todas esas cosas que nunca quiso mover, o sea, que eran recuerdos que estaban ahí, pero que él decidió ignorar. Y justo esos recuerdos, gracias a esos recuerdos, es que él nunca pudo disfrutar su relación con Clementine, por la humillación, por el abandono, por el sufrimiento. Entonces, nadie, nadie puede vivir, ¿cómo decirlo?, sedado. O sea, la única forma de superar una pérdida es, pues, aceptándola. Cuando digo aceptándola es recordar, es vivir, es no quererte anestesiar, es, si tienes ese pensamiento, pues disfruta el pensamiento, si tienes un recuerdo, hazlo, ¿no? Si te regaló algo, pues qué sentido tiene que vayas y lo botes a la basura, ¿no? Si te gusta, pues en ese momento significó algo adecuado. Una vez, una, una amiga muy querida me colocó una nota, ¿no? Y decía algo que me dejó muy marcado, ¿no? Bueno, hasta la fecha. Y dice que estaba muy agradecida de haber estado en mi vida y de que por lo menos ella tuviera un minuto de mi vida en el cual nadie más podría caber. Y dije que era cierto. O sea, hay partes de nuestra vida que ya no nos pertenecen. Son esos instantes que ocupan otras personas, que los marcan otras personas. Y justamente por eso, como lo dice Caruso, ¿no?, la separación de los amantes. Separarte de alguien es tratar de matar algo de ti, porque hay cosas que ya no solo son tuyas. Y definitivamente creo que no va por ahí la cosa. O sea, como vuelvo al punto, ¿no? Aprendes a vivir con ese dolor. Mientras más tratas de huir de él, menos queda. Por eso al final, yo no sé si este escritor realmente tuvo un duelo patológico, ¿no? Creo que al final encontró una forma de mantenerse vivo a través de los recuerdos de sus seres queridos y al mismo tiempo obtener una joya de ahí, ¿no? Que de eso se trata la sublimación. Bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos, pero quiero destacar pues algunas reflexiones que podemos sacar de esta conversación que tuvimos contigo, Armando. Y es que yo creo que debemos de recordar todo eso que vivimos, esa otra vida que tuvimos antes de entrar en esta cuarentena, la debemos de recordar siempre con amor, ¿no? Porque el día que ya no estemos, pues ese día se va con nosotros. Pero mientras tanto nos puede servir de consuelo, nos puede servir de fuerza para estos momentos difíciles y también para los que vienen, ¿no? Y la otra es que debemos, pues como tú dices, enfrentar este momento, este dolor que estamos pasando, tenemos que enfrentarlo lo mejor posible. Si necesitas ayuda, este es el momento de pedirla. Te queremos recordar que también hay terapeutas que están ofreciendo este apoyo en línea y que de verdad es exactamente lo mismo, no dejes de hacerlo si tú lo necesitas. Y por último, yo creo que tal vez sabemos que como tú dices, esta parte del duelo no es tan fácil como de pasarla o de llegarla de un momento a otro,
pero tal vez es momento de pensar en los más pequeños también y pasar a este momento de aceptación, pues más que nada por ellos. Armando, nos gustaría un último comentario con respecto a estas reflexiones que sacamos de pues de esta conversación tan enriquecida que tuvimos contigo. No puede haber vida en aquello que no tiene cambio. La vida, la vida es inherentemente dinámica. Si tú esperas que todo sea igual porque te está gustando como está, siempre vas a estar sufriendo. Entonces aquí quien mejor la pasa, quien mejor se adapta, es quien acepta que las cosas siempre van a estar cambiando, te guste o no. Y hay algo muy bueno en eso. Si es que eres de las personas que se aburre fácil, bueno, es imposible que te aburras viviendo. Pues con esta última reflexión terminamos. Armando, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No sabes cómo has enriquecido esta conversación. Pues buenas tardes a todos, espero que se la pasen muy bien. Recuerda que cualquier comentario, duda o tema para el siguiente podcast lo puedes dejar en comentarios y no te olvides de darle like y de suscribirte al canal, además de activar la campanita para que te avise cuando tenemos nuevo episodio. Por otra parte, quiero pedirles que no se pierdan el próximo capítulo en el cual vamos a estar abordando una relación pues que pareciera un tanto imposible, pero ahí está, y es la literatura con la física. Y bueno, que tengan una excelente tarde o noche, dependiendo de el horario en el que nos estén escuchando. Yo soy Paola Licea, muchísimas gracias.